Continuamos en Ecos de lo Remoto. Veníamos de hablar de esa Nueva York misteriosa y uno de los protagonistas o unas de las protagonistas de nuestra tertulia han sido precisamente las ratas. La rata es uno de los animales con peor fama de la historia, protagonistas en la vida cotidiana, en leyendas urbanas o en la ficción de terror, como por ejemplo en las obras de Stephen King. Son temidas por muchas personas y están relacionadas con enfermedades. Pequeñas y escurridizas, las ratas conviven con nosotros, aunque en ocasiones no las veamos, y menos aún las soportemos. Pero esta repulsión popular no se debe solo a los miedos atávicos, sino también a diversas historias que las convierten aún más en personajes terroríficos. Lógicamente, la rata, gente que las ama, gente que las odia, que tienen una fobia. Pensábamos que sería imposible, pero hoy lo tengo en las manos y lo enseño también. Y es el libro de Iván Mourín, Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas, con la editorial Luciérnaga. Iván Mourín, ¿qué tal? Hola Álvaro, un placer. Bueno, Iván Mourín es escritor, guionista y criminólogo. Autor, tiene ensayos brutales y siempre elige muy bien los temas. Esto le ha llevado pues, a ganar el premio Enigmas en el año 2015 con su Anatomía de las Casas Encantadas, Descendiendo hasta el infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet, o también su Espiritismo digital. Son temazos, también ha hecho sus pinitos en la ficción, ha colaborado con programas de televisión, de radio, también con medios de prensa, y bueno, pues se ha movido mucho y como digo, ha elegido muy bien los temas y nos ha dejado de piedra una vez más, Iván, con estas ratas. Así que la primera pregunta, no por recurrente, que va a ser este libro que acaba de salir, te la van a hacer mucho, pero tenemos que saberlo. ¿Por qué las ratas? ¿Por qué las ratas? Bueno, para empezar, porque yo normalmente siempre tengo un cuaderno con diversos temas para poder ir trabajando, ¿no? Ya sea en novelas, en guiones o en ensayos, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y me di cuenta de que precisamente hay un desconocimiento bastante grande relacionado con las ratas. O sea, es lo que tú mencionabas, ¿no? Se tiene una versión muy generalizada en nuestra sociedad, pero no conocemos realmente los motivos reales de por qué nos provocan miedo las ratas. Eso para empezar. Después, es que es un animal que es curioso, porque tiene una mitología detrás, principalmente muy oscura, muy negativa, pero luego también te das cuenta de que en otras culturas es todo lo opuesto. Es decir, se le da a la rata como algo de un rol de buena suerte, de atraer lo bueno, etcétera. Pero luego, independientemente, también hay muchísimas curiosidades. Por ejemplo, a qué se debe ese cambio de tamaño que están teniendo últimamente, ¿no? Que cada vez son más grandes. O, por ejemplo, el comportamiento entre especies diferentes de ratas. Entre otras muchísimas cosas, ¿no? Y luego, sobre todo, ese día a día que tenemos con las ratas, porque es así. O sea, ha llegado un punto en que es muy difícil, sobre todo en las ciudades, que haya un único ciudadano que no se haya topado con una rata. Eso no significa que la hayas tenido encima, sino que simplemente la hayas visto por la calle. Hay que decir que, efectivamente, lo mismo que... A ver, yo me imagino que la aversión tiene que ver con las plagas, ¿no? Con la propagación de enfermedades, y donde hay una rata, sobre todo si aparece una plaga en una casa o cerca de tu casa, pues tienes el miedo de decir qué enfermedades, qué problemas traen, ¿no? Estos roedores. Sí, es que es así. O sea, tenemos un miedo heredado. Y ese miedo heredado es precisamente a la transmisión de enfermedades. Obviamente, el caso más sonado es la peste negra, pero hay muchísimas más enfermedades que se pueden contagiar muy fácilmente porque simplemente lo transmiten a través de los pelos, de las heces, de la orina que dejan. Por ejemplo, en almacenes o en sitios donde se pueda manipular comida. Por eso es muy importante, ¿no? El cuidar todo lo que es la sanidad respecto al sistema alimenticio, ¿no? Sí, 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 sí. De las empresas, hospitales, etcétera, porque se pueden transmitir muchísimas más enfermedades. Después, por ejemplo, hay bastante desconocimiento también en este sentido, porque muchas veces decimos, yo lo he escuchado, de, ostras, cuidado las ratas porque te va a transmitir la rabia. Realmente no hay casos reconocidos donde la rata sea una portadora real de rabia. ¿Por qué? Porque parece ser que no tolera bien este virus, ¿no? Y entonces, una vez que queda infectada, muere muy pronto, muere de una manera muy acelerada y por lo tanto es muy difícil que acabe transmitiendo esta enfermedad. Y entonces, ese quizás es el principal
miedo que tenemos. Luego también es el papel que tiene la rata como un ser intrusivo. Es lo que decías, ¿no? De que pueden entrar en casa, o sea, pueden entrar de maneras sorprendentes. Ya no Sí. solamente las famosas historias estas de los inodoros, sino que te pueden entrar por un balcón, aprovechar un momento en que tienes, nada, la puerta entreabierta unos segundos y son muy, muy rápidas. Y entonces ese es el miedo también, ¿no? El saber que hay una criatura que es muy pequeña, que es capaz de entrar con una facilidad asombrosa, que tiene una inteligencia que muchas personas menosprecian y que luego normalmente cuando hay una rata es porque realmente hay otras muy cerca, porque son animales que realmente solos es muy difícil que sobrevivan mucho tiempo, porque son animales gregarios, perdón, y entonces necesitan esa sociedad, esa jerarquía que tienen como especie y que hasta ahora les ha funcionado muy bien. Son ágiles, son listas y pueden llegar a atacar. Es decir, una rata no sé si esto es leyenda urbana o no, puede saltar, puede llegar a atacar incluso a un individuo o a otro animal que sea más grande que ella. Sí, 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 realmente son animales, les pasa como a los chihuahuas. Y es así, es Y yo decir, tengo un que, chihuahua, o que sea que... no, pero es verdad, o sea, es curioso, a los chihuahuas les pasa, ¿no? No tienen ese concepto de tamaño. Sí, O sí, sea, sí, sí. ellos consideran algo que es una amenaza y entonces no tienen ningún problema de atacar. Y ese es el tema. Entonces con las ratas pasa lo mismo. Primero, que te pueden saltar y a Ay. alturas bastante importantes, porque tienen una fuerza en los cuartos traseros que es brutal. O Ujú. sea, te pueden saltar, dependiendo sobre todo del ejemplar que sea y la edad que tenga, te puede llegar al pecho perfectamente de un salto. Y son muy territoriales. Son terriblemente territoriales. Además, hay que pensar que las ratas solamente tienen dos motivaciones en la vida. Una, que es procrear, por eso esa gran cantidad Ujú. de individuos, y después alimentarse. Su motivación Claro. es comer. Entonces, claro, todo lo que pueda suponer una amenaza, sobre todo para la comida, es algo que se tiene que atacar. Además que hay que pensar que Ujú. con el COVID se han vuelto muy confiadas, muy descaradas, sería la mejor definición que se podría dar de ellas. Joder. ¿Por qué? Porque ha pasado de tener el sustento más sencillo, que son las sobras de restaurantes y de grandes superficies, que era lo que realmente las estaba alimentando, a tenerse que ver obligadas a buscar un alimento de una manera pues mucho más forzosa, ¿no? Y entonces se han tenido que entrar en casas, etcétera, y se están volviendo, pues eso, cada vez le tienen menos miedo al hombre. Bueno, luego vamos a decir algo bueno también de las ratas. Quiero decir que en otras culturas y tienen otra forma de ver a este animal, pero continuando con esto y retomando lo que contábamos, en Nueva York hay leyendas, ¿no? Y en muchos lugares, de ratas gigantes, de enjambres de ratas, de una especie de mente colmena. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, a ver, hay que decir que la rata ha aumentado de tamaño. Ujú. Eso de cuando se dice, a ver, cuando te dicen, no, es que son ratas como gatos a ver, hay gatos y gatos, ¿eh? Eso Claro, también hay que, claro. hay que decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que han llegado a duplicar de tamaño. Y eso es debido también es culpa nuestra. Sí. Y también es un proceso evolutivo a medida que nosotros hemos evolucionado también, ¿no? Como seres humanos. Es decir, en nuestra sociedad ha habido un aumento de peso. Un aumento de peso descarado, ¿no? O sea, somos individuos cada vez con más problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque comemos más comida procesada, más comida rápida, y entonces esto lo desechamos. Claro. Y Y al desecharlo, sedentarismo y todo esto. Ujú. exacto, las ratas se aprovechan, se alimentan, se sobrealimentan, porque Ujú. claro, es una comida muy fuerte, y eso las ha hecho aumentar de tamaño. Y claro, cada generación, que hay que decir, claro, es que procrean muy rápido. Sí, Y sí, entonces sí. cada generación se va adaptando precisamente a estos nuevos medios. Eso para empezar. Después hay ratas que ya de por sí son muy grandes. La rata de Gambia es un gran ejemplo y además es un ejemplar que es muy Ujú. agresivo que ha llegado a matar personas. O sea, Madre mía. son ratas nocturnas porque no ven bien durante el día, tienen muchísima fuerza, tanto a la hora de trepar como en su mordida. O sea, tienen un mordisco que te pueden matar de un único bocado según donde te muerdan. Y luego hay otras especies, como la rata del bambú en China, que, por ejemplo, son roedores que llegan a pesar, incluso ha habido ejemplares de hasta 5 kilos. Y entonces sí que hay, ¿no? Esa Ujú. parte que es totalmente real. Luego, obviamente, también hay mucha ficción. Tenemos, por ejemplo, esos mega ejemplares del alimento de los dioses y de películas así de terror, donde se presentan a ratas como seres enormes, gigantescos y que siempre hay un componente químico detrás, ¿no? Que es lo que ha hecho que muten.
Y luego, independientemente, también está todo el tema de las leyendas urbanas, que Claro, afecta mucho, ¿no? A claro. nuestras creencias. Y claro, qué más atractivo que Nueva York con esos subsuelos tan Claro. amplios. Y hay vídeos por ahí de verdaderos ejemplares en el metro de Nueva York, por ejemplo, verdaderos ejemplares de ratas, pues de aquellas que dicen que son como gatos. Oye, en el libro hablas también de la ficción, ¿no? Y de cómo algunos escritores han utilizado a la rata, sobre todo, por ejemplo, en el fantástico, en el terror, como un personaje más. Yo me acuerdo de este relato que además salió hace poco una adaptación en vídeo con este Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, Las Ujú. ratas del cementerio, de Henry Kattner. ¿Recomiendas algún relato para los que quieran iniciarse un poco en la literatura ratil? Pues Turno de Noche, si no recuerdo mal, creo que se llamaba Turno de Noche, que era de Stephen King. Yo creo que fue uno de los que me marcó porque está relacionado también con mi infancia. O Ujú. sea, yo, por ejemplo, era un consumidor muy grande de los videoclubs, de ir, además tenía uno enfrente de casa y me llamó muchísimo la atención el cartel de la fosa común, que está basado precisamente en este relato y que a su vez Stephen King se basó en un trabajo que él tenía en una fábrica textil y que se mencionaba que en los sótanos pues habían ratas y que uno de los compañeros había llegado a ver ratas realmente descomunales Ujú. y grandes. Entonces yo creo que yo a esa historia en concreto le tengo un cariño especial por eso, ¿no? Porque tengo esa relación con ese momento de la infancia y los videoclubs. Pero precisamente Stephen King hace en la antología La sangre manda, tiene Ujú. un relato que precisamente tiene un personaje principal como villano, que es una rata, y ver cómo puede llegar a trastocar a una persona, algo que en apariencia no debería ser más que una pequeña amenaza, pero que bueno, puede afectarnos de una manera bastante, bastante grave. Además, me recordó mucho a una película que es de origen desconocido, que ocurría algo muy similar, ¿no? O sea, era una persona que en un fin de semana acaba trastocándose totalmente por una amenaza, por este personaje intrusivo y que parecía tener cualidades antinaturales. Ujú. Qué bueno. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, el ver a la rata ya no solamente pues en el terror, como a veces pasa, ¿no? Como un elemento sobrenatural o un ser gigantesco y tal, no, sino como algo cotidiano, pero que sea prácticamente indestructible. Que debido a su inteligencia, a su agilidad, a la facilidad que tiene para escaquearse, ¿no? Para poderse esconder, nos puede traer verdaderos quebraderos, ¿no? de cabeza. Yo creo que eso es lo más temible, ¿no? Algo que sea terriblemente cotidiano, que nos pueda pasar a cualquiera y que podamos ponernos en el papel del personaje, porque cuanto más podamos empatizar con la situación, más miedo nos va a dar. Por supuesto, desde luego que sí. Y no sé, le hemos puesto este San Benito, ¿no? A este animal. Y verdaderamente se cuentan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que son animales sucios, ¿no? Que viven en la inmundicia, claro, viven en alcantarillas. No sé hasta qué punto son sucios o simplemente se amoldan al ambiente en el que les toca vivir. Realmente son animales muy limpios. Es Claro, curioso. eso he Es oído curioso. también Lo que yo. pasa, ¿Mm? lo que pasa que es el aspecto que presenta. Primero, el hecho de que se está relacionando con lo que tú mencionas del alcantarillado, ¿no? De un sitio que es inmundo, ¿no? Que Claro. todos los desperdicios van allí, y la salubridad no es buena, obviamente, pero son animales que constantemente se están limpiando. Lo que pasa es que Ujú. también tiene un aspecto que no le aporta muchos beneficios a este animal. Porque claro, le ves los pelos encrespados, sobre todo en la parte de lo que es el lomo. Ujú. Porque esa es una de las principales diferencias que tiene, por ejemplo, de otra rata muy común, ¿no? Que es la rata negra, pero que precisamente quedó desplazada cuando apareció la rata parda, la rata gris, ¿no? La rata de alcantarilla. Entonces, el hecho de que es más grande, una cola que es escamada, porque a diferencia de la rata negra, que es lisa, es una cola calva, pero es lisa, la rata parda es escamada. Entonces, tiene una serie, luego ese hocico también que tiene Sí. una serie de características que no la vuelven muy agradable. Y luego, obviamente, pues también te da esa sensación de suciedad. Y también el hecho de que, como siempre ha estado ligado a, Ujú. a ese miedo heredado de que te puede transmitir Ujú. eh, una enfermedad,
pues entonces, claro, lo relacionamos directamente con la suciedad. Igualmente lo sabes y además, al elegir este tema, no sé si lo tuviste en cuenta o no, pero seguro que también lo sabes, que igual que despierta hasta incluso asco, también despierta muchos amores. Mucha gente Sí, les encantan las ratas, las tienen como mascotas o incluso si las sí. encuentran en el metro, pues intentan atraerlas para acariciarlas. Es decir, sabes que también hay una parte de rat lovers, podríamos decir. Sí, yo pude entrevistar a una chica que precisamente tuvo, y además de diversos tipos, incluso tuvo una rata calva. Ujú. Y es lo que decía, que sobre todo, o sea, se inició por una amiga que le dijo, oye, pues pruébalo, que ya verás que no tienen, que por lo menos la rata doméstica no es para nada agresiva, son muy afectuosas, además empatizan muy fácil con las personas porque realmente son animales muy sociables. Pero claro, que ¿cuál era el problema? Que cuando estaba sola, notaba que la rata estaba como alicaída, que realmente estaba Claro. baja de ánimos. ¿Y por qué era? Porque necesitaba tener más individuos Ujú. eh, que hiciesen compañía, que pudiesen jugar. Y entonces tuvo varias y simplemente me contaba, pues a lo mejor alguna anécdota graciosa, ¿no? De que a lo mejor se escapaba alguna porque los barrotes eran un poco más grandes de lo que era la rata, entonces claro, donde cabe la cabeza cabe el resto del cuerpo. Ujú. Y entonces se comía a lo mejor los cables de la fibra óptica o cosas así, pero que realmente nunca se mostraron agresivas, ni siquiera con otras especies de animales, ¿no? Que Ujú. tenía perros y tal, y que jamás hizo un mal gesto, ni se pusieron agresivas, nada, nada, en absoluto. Y por ejemplo, también me entrevisté con una doctora que había hecho trabajos de investigación con ratas a nivel neurológico, y lo decía, que eran animales que eran muy, muy empáticos, Ujú. que realmente enseguida cogían afecto con las personas que los alimentaban, que las cuidaban, tal, cual, y que incluso después de que hacían alguna prueba médica, incluso entre ellas parecían darse ánimos. Qué fuerte, claro. Eso es muy curioso, ¿no? Ujú. Y eso es algo que desconocemos, precisamente por eso, ¿no? Por el miedo que despierta este animal. Desde luego. Sí, sí, yo he visto lo más curioso, pues alguien que lleva la rata encima y entonces la rata se mete por los bolsillos, por la capucha, por el, yo qué sé, por el bolso. Y entonces tú vas en el metro y de repente hay algo que se mueve por ahí ¡pium! Y asoma el animalillo. Algunas personas salen corriendo y otras, anda, qué mona. Ya sabes, esa disparidad que genera la rata, que no lo generan otros animales. Por ejemplo, a ver, en general, hay gente que no le gustan o que incluso tiene fobia a los perros, pero no es tan normal como con una rata. Que haya esa disparidad, unos la aman, otros la odian. Y en ese amar y odiar, pues tenemos una criatura, un ser, no sé cómo definirlo, un engendro, podríamos decir, que es el rey de las ratas. A mí esta historia me parece curiosísima. He visto algunas fotografías, de hecho en el libro añades alguna tú también. ¿De qué se trata cuando hablamos, aparte de lo del cascanueces y demás, de qué se trata cuando hablamos del rey de las ratas? El rey de las ratas es un... claro, tú cuando una vez conoces casos reales, ya ves que no es nada, no es ningún mito, sino que es un fenómeno natural. Pero sí que ha habido muchísima leyenda, muchísima mitología, porque los primeros casos se reportan en el siglo XV. Y normalmente siempre se les daba algo, un aspecto negativo. Y también precisamente porque lo que hablábamos de que la rata siempre ha estado mal Uh -huh, vista. O uh sea, -huh. y sobre todo a raíz de la peste, se consideró un animal maldito, incluso se llegó a acusar a los judíos de estar vinculados con la peste y las ratas, etcétera. O sea, todo un ligamen de cosas. Entonces, claro, por ejemplo, cuando se decía que si te encontrabas con un rey de ratas, bueno, pues sufrirías algún tipo de maldición o te traería desgracias, etcétera. Pero esto es algo totalmente natural. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en un nido se junten tantísimos ejemplares, con el hecho de los diversos elementos que se utilizan para la creación del nido, para hacerlo más cómodo, es decir, plásticos, hojas, etcétera, uniéndose a fluidos del propio animal, saliva, sangre, etcétera, Uh -huh. heces, pues todo esto a veces lo que hace o produce es que se liguen las colas, porque claro, son colas muy largas, y entonces se acaben generando una especie de nudos. ¿Qué pasa? Que los animales cuando se despiertan se ponen muy nerviosos y empiezan a tirar entre sí. Al tirar entre sí, esto hace que el nudo se apriete más. Claro. Y entonces esto queda unido. En muchos casos, cuando se ha encontrado algún rey de ratas, los ejemplares estaban muertos o estaban moribundos o algunos estaban muertos y otros vivos. Pero sobre todo, últimamente, y gracias a
a la telefonía móvil, a las redes sociales, al hecho de que siempre llevamos la cámara encima, se ha demostrado y se han encontrado muchísimos ejemplares vivos y ejemplares que se han conseguido incluso desatar y continuar vivos. No solamente pasa con las ratas. En Estados Unidos es muy conocido y pasa bastante frecuentemente lo que es rey de ardillas. Ostras. Uh-huh. Claro, o sea, pasa exactamente lo mismo con el hecho de que las ardillas tienen esas colas con tanto pelaje que quedan atrapados con bastante facilidad. Además, entonces, al ser tan gregarios, ¿no? Al estar tan juntitos en comunidad, pues es más fácil que tiendan a anudarse, a enredarse entre ellos, ¿no? Sí. Y entonces, claro, el problema está en que, sobre todo con las ardillas, intentan separarlos tratando de hacer el menos daño posible en la cola. Porque claro, si la cola queda afectada, pierden el equilibrio, etcétera. Con las ratas pasa exactamente igual. Si le quitamos la cola, es muy posible que no sobreviva, porque les sirve para el equilibrio y luego tiene una función termorreguladora. O sea, les sirve para tener más calor en invierno, es decir, cierran los vasos sanguíneos de la cola para transmitir toda la sangre posible al cuerpo y mantenerlo caliente, y en verano o en momentos de calor lo hacen a la inversa, es decir, liberan o ensanchan los vasos sanguíneos de la cola para transmitirlo a esta parte y que el cuerpo quede bastante más refrigerado. Uh-huh. Oye, Iván, para terminar, el libro tiene un montón de historias muy interesantes, pero me gustaría que habláramos, ya lo hemos hecho en realidad, ya hemos desmitificado toda esa parte negativa de las ratas, ¿no? Pero ¿hay alguna cultura o algún relato o alguna forma de expresión cultural que te hayas encontrado relacionadas a las ratas en forma positiva? Claramente positiva, de decir, pues ver una rata da buena suerte, yo qué sé. Sí. En la India, el templo de Karnimata, el templo de las ratas, es uno de los ejemplos más claros, y además ver las imágenes que te pueden causar auténticos escalofríos. Y ves a la gente allí con una naturalidad, además todos los seguidores preparando la comida con muchísimo cuidado. Además tienes que entrar descalzo si quieres visitar el templo, que se puede. Además tienen mucha tradición, por ejemplo, si ves una rata blanca te traerá buena suerte, si una rata pasa por encima de tu pie te traerá buena suerte, y sin embargo si accidentalmente o voluntariamente le haces daño a una rata y sobre todo si la matas, vas a tener que hacer una ofrenda, y esa ofrenda es una figura de oro de la rata. O sea que la broma no te va a salir muy barata. No. Pero es uno de los ejemplos más claros de veneración hacia un animal que ellos consideran que es sagrado, y que sobre todo ellos como fieles esperan que cuando se reencarnen en rata, tengan esta vida de rata para volver a renacer como persona. Qué interesante, Iván. Bueno, en el libro, para que todo el mundo lo sepa y se haga con él, hablas del mundo de los sueños, de los visitantes de dormitorio. Hablas también de la rata en la mitología china, en el sentido, pues eso, también del horóscopo y todo esto, ¿no? Y yo creo que es un repaso interesantísimo, libro inesperado, pero muy bienvenido y muy querido, y te deseamos un montón de suerte con este libro, Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas, con Luciérnaga. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y sobre todo tratar este tema. Pues allá vamos, a buscar esos roedores, pero siempre con curiosidad y con cariño.